Nos escucha ya Albert Rivera. Habíamos convocado a Albert Rivera para que nos diera su opinión sobre esta cuestión. Buenas tardes, Albert Rivera. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isabel. Presidente de Ciudadanos, ¿ha escuchado usted al presidente del Gobierno esta mañana decir que un referéndum en Escocia, pero en Cataluña, es un torpedo en la Unión Europea? ¿Y qué le parece? Bueno, pues que es verdad. Es decir, lo que está en juego ya no es solo la unidad territorial de España o de Reino Unido, sino es la construcción de los Estados Unidos de Europa, ¿no? De una unidad económica, política y geopolítica para todo el mundo, ¿no? Y a mí me parece que Durão Barroso ayer dejó muy claro algo que venimos diciendo algunos, a pesar de que los separatistas no quieren escucharnos, ¿no? Que es que cualquier territorio que se secesione de un Estado miembro queda fuera de la Unión Europea, fuera de la OTAN y tiene que pedir la adhesión por unanimidad, ¿no? Eso lo están obviando los separatistas y están mintiendo a la población diciendo que ellos estarían dentro de Europa y que no pasaría nada, ¿no? Pues me parece que es bueno decirlo, pero también me parece que hay que ofrecer un proyecto como un atractivo para todos los españoles y reformar este país, no solo explicar las consecuencias de la separación, sino también lo bueno de estar unidos y lo bueno de pertenecer a Europa. Eso también tenemos que trabajar eso. Bueno, e incluso dicen los nacionalistas, hay quienes están en otra cosa. Por ejemplo, hoy conocemos por el diario El Mundo que Artur Mas ofrece a Marruecos enseñar la lengua árabe en horario escolar e incluso también contempla cambios para introducir la enseñanza de la religión islámica. Todo eso con el objetivo de atraerse casi 300.000 votos, que son los ciudadanos marroquíes residentes en la comunidad catalana. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues teniendo en cuenta que en Cataluña no se puede estudiar en español en esta parte de España, pues imagínense lo que pienso, ¿no? Sí, sería que estemos llegando a acuerdos con países para estudiar lenguas extranjeras como el árabe. Yo no tengo ningún inconveniente en que se aprendan lenguas, lo que sí que me parece fatal es que mi hija o los hijos de los catalanes no podamos estudiar en español en España, ¿no? Entonces a mí me parece increíble e incluso cínico que Artur Mas esté llegando a acuerdos para que se enseñe el árabe o la religión islámica en la escuela catalana y no tengamos ni siquiera pues la capacidad de estudiar en español y en catalán como lenguas vehiculares. Yo me parece que esto ya demuestra pues el país nuevo ese que quieren construir, ¿no? Pues imagínense el país nuevo, con los Pujol al frente, con la hacienda propia, obviando obviamente a la primera lengua de la mayoría de catalanes, es el español, y dando clases de no sé de qué religión y de árabe, ¿no? Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Yo me borro de ese país nuevo. Yo lo que quiero es que España funcione y que Cataluña lidere pues ese motor económico que siempre habíamos sido y que estamos dejando de ser precisamente también por el nacionalismo y sus barbaridades. Hablando, Albert Rivera, y me remito a sus palabras, de la hacienda propia de Jordi Pujol, hemos conocido la fecha en la que ha comunicado y el Parlamento que va a comparecer, que es el 26 de septiembre, es viernes, no este viernes, el próximo, y lo hará a las 4 de la tarde. ¿Tiene usted alguna opinión sobre esa fecha? Bueno, pues a mí me parece que el capo de la banda pone fecha y hora y todos los demás a callar, ¿no? Es decir, Artur Mas ayer le vimos el miedo que tiene a juzgar ni siquiera a los Pujol. Dice que ayer me decía a mí en la intervención que usted le está prejuzgando, escúchele primero. Digo, no, mire, es que no estoy prejuzgando, es que ha confesado un delito. O sea, es que no es una, me decía que está haciendo usted insinuaciones. Digo, no, insinuaciones no, son confesiones. Es decir, es que este señor ha delinquido, se ha llevado dinero público y además estamos sabiendo que tiene una fortuna de 1.800 millones de euros, ¿no? Uno de los hijos de Pujol decían que tenía 1.200 millones de euros. Pues mire, no sé si los hijos de Gaddafi habían ahorrado tanto como los hijos de Pujol, pero es increíble que viendo todo esto, ayer Artur Mas nos dijera que esto era un tema individual y familiar. Oiga, sí, la familia de Convergencia y Unión, la familia que han convertido ustedes Cataluña y la Masía en la que han convertido mi tierra en 30 años, llevándose mordidas de todas las obras públicas. A mí me parece que de verdad no podemos perder la oportunidad de hacer limpieza en Cataluña con todo lo que está pasando. Me repugna ver que puedan haber acuerdos entre el PSOE, el PP y Convergencia y tratos de privilegio de los Pujol por parte de la Abogacía del Estado, la Fiscalía o la Justicia, y yo desde aquí pido, por favor, que se haga limpieza, que no se hagan acuerdos y que quien tenga que ir a la cárcel vaya, y sobre todo que devuelvan el dinero, que los españoles estamos pagando esta crisis todas las clases medias y trabajadores, y no se puede permitir que quien ha arruinado a este país y quien ha hecho lo que ha hecho se vaya de rositas. ¿Le pregunta a Esther Jaén? Sí, Albert, yo le voy a hacer una pregunta malintencionada, porque viendo el calendario, ¿no cree que cabe la posibilidad de que Pujol ni siquiera comparezca en el Parlamento? Lo digo porque a lo mejor resulta que el señor Mas disuelve 5 minutos antes. Si vemos el calendario, ley de consultas, el recurso del gobierno español en cuanto se convoque, que dice Mas que va a ser inmediata la convocatoria del referéndum y suspensión del referéndum. Mas ha dejado claro que si le suspenden inmediatamente convoca elecciones, por tanto disuelve el Parlamento.
Bueno, pues podría ser, yo no sé si sea esa comparecencia, piensa que esa comparecencia, ese formato no es el que queríamos algunos. Nosotros, de hecho, Ciudadanos hoy en la Junta de Portavoces que se está celebrando ahora mismo, nuestros portavoces van a pedir que el viernes se vote y se apruebe la creación de la Comisión de Investigación de Convergencia y Unió. Eso yo creo que sí que es determinante. Una comisión de investigación obliga a pasar por el Parlamento a todo el mundo, porque si no pasan es delito. Y ahí, entre otros, pues nosotros vamos a pedir que venga Artur Mas, que era la mano derecha de Pujol, que es el que dice que no sabía nada, pero era el conseller en cap, el heredero, el delfín, llámale como quiera, ¿no? Entre muchos empresarios y consejeros de Convergencia. Yo creo que realmente Artur Mas va a tocar la campana para perder por puntos y no por KO, es decir, para perder escaños pero no disolver el partido por corrupción, y lo va a hacer a lo mejor más adelante. Yo creo que el 9 de noviembre sigue siendo una fecha que van a querer explotar en el victimismo y en la calle, y por tanto algunos ya barajamos fechas de enero, febrero del año que viene como posibles elecciones. Pero bueno, lo que dice Esther quizá puede pasar, o sea, jurídicamente todavía hay tiempo, como dice, pero a mí me parece, insisto, que el detonante de la legislatura no es el referéndum, sino es el caso de corrupción y la comisión de investigación que se puede abrir en el Parlamento. ¿Y cómo ve esa comparecencia? Porque le preguntarán todo lo que quieran, o habrá cortapisas, o dirán que está muy malito, como decía aquí un tertuliano, un compañero nuestro, un analista esta semana, de fuentes bien informadas, que iba a decir, bueno, me encuentro muy mal, casi que hablo y digo lo justo. ¿Y qué cree que va a pasar con esa comparecencia de Pujol? Bueno, es que eso es lo que de alguna manera esa es la diferencia entre una comisión de investigación y una comparecencia. La comparecencia es voluntaria en un formato, para que nos entiendan los telespectadores, de 10 minutos, alguien expone y luego los demás exponemos, y en cambio una comisión de investigación es formato, digamos, de interrogatorio, en el que preguntas y te tienen que responder, en el que está obligado a venir y a comparecer, y por tanto el formato comisión de investigación es mucho más serio y más adecuado para lo que estamos hablando, ¿no? Teniendo en cuenta que además no es un tema de personal, como dice Mas, de la familia Pujol, que es toda una trama de corrupción de un partido político durante décadas, ¿no? Por tanto, el formato comisión de investigación es mucho más adecuado, por eso lo queremos. Por eso yo creo que van a venir el viernes que viene a darnos un sermón o a contarnos un cuento, pero que el formato en el que vamos a poder hablar con Pujol o preguntarle, pues no es el adecuado. En todo caso, ya le aseguro que por lo menos Ciudadanos, que quien nos conozca lo sabe, no nos van a callar ni nos van a poner cortapisas. Si se encuentra mal Jordi Pujol, pues mira, hay muchos catalanes que también se encuentran muy mal y tienen que ir a trabajar cada día, ¿no? Por tanto, yo creo que el señor Pujol tiene que venir al Parlamento, tiene que dar explicaciones, y si nos viene a contar un cuento, insisto, la única vía que queda es una comisión de investigación seria para abordar eso. Yo espero que Esquerra Republicana firmó esa comisión, hay que votarla próximamente, espero que no dé marcha atrás y no esté jugando con esa comisión a cambio de la independencia, es decir, que no haga un todo por la patria. Un todo por la patria sería abandonar la investigación de la corrupción a cambio de convocar el referéndum sí o sí para el 9. ¿no? Esperemos. Carlos Cuesta. Albert, muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Yo estaba recordando ahora una frase de Durán Lleida, que además le costó una polémica muy potente por tema de racismo, en la que él dijo: me preocupa que nazcan más Mohameds que Jordis. Claro, cuando ahora vemos que el mismo partido que decía me preocupa que nazcan más Mohameds que Jordis se tira a la desesperada a lo que yo creo que se puede calificar perfectamente como un intento de compra de voto islámico en Cataluña, porque le interesa por un motivo suyo separatista. Claro, yo la pregunta que hago, y que me gustaría más que quedase constancia para la gente que plantea votar a Convergencia y Unió y demás, es, oye, ¿qué veracidad se le puede dar a un partido que un día te alerta? Es que además Durán Lleida dijo que su advertencia era porque no se integraban y no respetaban las costumbres y los valores locales. ¿Y ahora sí votan separatismo o qué? Bueno, de momento lo que ya es alucinante es que en un país democrático alguien convoque un referéndum, una consulta ilegal, y además lo haga para que voten menores de edad que no tienen capacidad de voto, o que lo hagan personas que no son residentes en España, que tampoco tienen capacidad de voto según el censo electoral. Por tanto, todo este planteamiento es un disparate jurídico y político. A partir de ahí, efectivamente, Convergencia, y una parte de Convergencia Unió, que siempre había intentado pues hacer ese discurso más, digamos, de valores y de cultura catalana más que española, también lo digo, también decía otra cosa, que es que a Pujol le preocupaba que la gente que se llamaba García o Pérez pues hablase en castellano y no se integrara en la nación catalana. Es decir, ese rechazo, digamos, a todo lo distinto no solo lo tenía históricamente Durán Lleida con los árabes, lo han tenido también Convergencia y Unió y Esquerra Republicana con los compatriotas del resto de España, o con los catalanes, que tenemos también compartido una cultura con el resto de España. Es decir, la posición cuasi xenófoba y de superioridad moral que ha tenido el nacionalismo en Cataluña es tremendo. Hay que recordar que el propio Oliver Barrera afirmaba que los blancos eran más inteligentes que los negros, ¿no? Es decir, bueno, este tipo de declaraciones van adscritas a la ideología nacionalista
que en Europa le llaman como se tiene que llamar, pues una ideología retrógrada, antigua e incluso xenófoba en algunos sitios, y aquí pues han puesto una pátina de modernidad que para nada corresponde. Yo, insisto, los Pujol y la señora Ferrusola ha hecho afirmaciones diciendo, por ejemplo, que no veía bien que un presidente de la Generalitat tuviera el nombre castellano o que no hablara en catalán siempre, ¿no? Pues estos son los que nos han gobernado 30 años. Bueno, a ver, Carmen, por orden de petición. Albert, siguiendo con tu especulación, digamos, ¿no? Hipótesis de que unas hipotéticas elecciones se celebrarían en febrero o marzo, creo que has dicho. ¿Qué panorama ves tú? Ya sé que es un ejercicio de futurible, pero ¿qué ves en ese momento? ¿Dónde ves a Mas? ¿Cómo ves a CiU? Bueno, a Convergencia, a Unió, a RC. ¿Cuál es en ese momento el panorama, crees tú? Sí, como dices, es muy difícil hoy en la política española asegurar algo así, porque ya hemos visto en las últimas europeas. Imagínate en Cataluña, donde hay 7 partidos políticos en el Parlamento, podrían haber 8 incluso. Pero yo sí que vaticino que Artur Mas ayer hizo su último debate de política general y que como presidente. Es decir, yo creo que Artur Mas es un cadáver político porque él mismo se ha disparado en el pie, ¿no? Con las elecciones anticipadas, con abrazarse a Esquerra Republicana, con un referéndum ilegal, con la corrupción. Por tanto, yo le veo liquidado políticamente y veo una Esquerra Republicana que, a pesar de que está luchando por ganar las elecciones, no olvidemos que el Parlamento catalán son 135 escaños y a Esquerra se le vaticinan 30 o 32 escaños. Eso quiere decir que vamos a un Parlamento fragmentado, y hay una cosa positiva, por ver algo positivo, ¿no? Que es que Esquerra y CiU en todas las últimas encuestas publicadas no suman mayoría absoluta. Eso quiere decir que la mayoría separatista que hoy gobierna perdería la mayoría absoluta y había que ir a nuevas alianzas o a otros formatos. Ahí Ciudadanos entra en juego y nosotros planteamos sentarnos a hablar para formar un gobierno y una mayoría parlamentaria que apoye estar dentro de España, la Constitución, un estatuto de autonomía y, en definitiva, el orden constitucional y democrático. Fíjese qué revolucionario, ¿no? Pues eso es lo que nosotros estamos intentando plantear, y yo creo que ahí socialistas, populares, incluso una parte de Izquierda Unida deberán decidir en un futuro inmediato si están con la Constitución y con la convivencia y con la estabilidad política y económica, o si siguen pactando con los nacionalistas como han hecho hasta la fecha. Ciudadanos va a plantear eso porque creo que es el momento de salir a ganar el partido y no de salir a perder o empatar. Yo creo que al nacionalismo hay que ganarle en las urnas y hay que sumar, y si tenemos que sumar partidos distintos como han hecho ellos para ganarles el día después, pues lo haremos. Albert, realmente concitas el interés de toda la mesa, todos quieren preguntar. Yo pido un poquito más de brevedad en las respuestas. Disculpa. Ramón Pérez Maura. Albert, al hilo de lo que decías hace un momento, este afán por meter a los marroquíes principalmente, que por cierto no todos los árabes hablan el mismo árabe, pero en fin, a los marroquíes, en la consulta, es pasmoso cuando el resto de los españoles, los que nos apellidamos Pérez y García, que yo tengo los dos apellidos en mis dos primeros apellidos, quedamos fuera de una cuestión que es parte de nuestra soberanía nacional. Si se mete en la ley de consultas el dar el derecho de voto a quien no lo tiene en la Constitución española, es que ¿podían creer alguna vez por un minuto que eso tenía alguna posibilidad de ser aceptado en el Constitucional? Bueno, es que todo esto es un disparate jurídico, es decir, no puede haber un referéndum que no convoque el Gobierno de España, que no lo apruebe las Cortes y lo refrende el Rey. Por tanto, todo lo demás no vale. Entonces, pero además que los que tengan derecho a voto sean los que contemplan la Constitución española. Claro, pero es que como le digo, desde el momento que el disparate se produce en tanto en cuanto quien convoca no tiene competencias, no tiene censo electoral y si le sumamos además que vota gente que no tiene derecho a voto, pues imagínate la validez que tiene ese referéndum, ¿no? Por tanto, yo creo que los demócratas deberíamos defender, pues ni siquiera participar en eso. Nosotros ya lo hemos avanzado desde Ciudadanos. No pensamos participar ni siquiera en un referéndum así. Hay que decirle a los demócratas que la diferencia entre nosotros y los antidemocráticos es que solo votamos en las urnas democráticas. Yo ya le pedí a Artur Mas que, como decía la presidenta de la ANC, le dije, Artur Mas, señor Mas, ponga las urnas, pero las de verdad, no las de cartón, no las de Omnium Cultural, no las de la Asamblea Nacional, las urnas democráticas, las conforme al derecho español, conforme a la ley electoral. Y esas son las únicas que puede convocar. Y yo creo que Artur Mas no quiere convocar esas porque sabe que va a perder un montón de escaños, ¿no? Entonces, a mí entiendo la pregunta, pero es que yo voy a lo previo. Es que ni siquiera se puede plantear un referéndum que no lo convoque el Gobierno de España con el visto bueno de las Cortes y del Rey. Y todo lo demás, pues creo que no hay que entrar ni a valorarlo.